Muy buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Julia Mendoza y en esta oportunidad voy a presentar mi reflexión sobre la materia de Derecho Civil 4 impartida por el profesor Ángel Reboredo. Primeramente, honestamente me hubiera gustado muchísimo haber podido abarcar todos los temas porque de verdad eran sumamente interesantes. Por lo menos la permuta, el arrendamiento, el mandato, el préstamo, las transacciones y compromisos, la fianza, la prenda, hipoteca y anticresis, que pues eran parte de lo que teníamos que haber tocado durante este cuatrimestre, pues no tuvimos la oportunidad de verlo. Sin embargo, pues abarcamos bastantes conceptos que de verdad creo que era necesario que fortaleciéramos y bueno. Empezamos por los requisitos de un contrato, consentimiento, objeto y causa, que son los elementos indispensables de un contrato. Los contratos siempre admiten una modificación contractual siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en esas modificaciones. Tenemos que las jurisprudencias pues son las decisiones las decisiones que han tomado los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que la Corte Suprema de Justicia está conformada por 4 salas: la sala primera de lo civil, la sala segunda de lo penal, la sala tercera de lo contencioso administrativo y la sala cuarta de negocios generales. Cada una de estas salas está presidida por un magistrado, está conformada por 3 magistrados, de los cuales uno es presidente y actualmente la magistrada presidente es la magistrada María Eugenia López Arias. Ella ahorita es la presidenta de la Corte Suprema de la Justicia y es la presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pues también es interesante ver la división judicial de nuestro país, que cuenta con un primer distrito judicial, que es Panamá, Colón, Darién y la comarca, Nové Buglé, el segundo distrito Cuclá y Veraguas, tercer distrito Chiriquí, Bocas del Toro, cuarto distrito Herrera de los Santos. Esta fue una pregunta que hicieron en una clase que no la manejábamos y bueno, no la tocamos más, pero yo sí me di a la tarea como de averiguar porque creo que es algo bastante básico que debemos manejar pues todos los estudiantes de Derecho. Continuando con los temas, la persona natural, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su especie, su edad, sexo, estirpe o condición. Persona jurídica, pues la entidad moral o la persona ficticia que puede ser de carácter político, público, religioso, industrial, comercial y que es capaz de ejercer ejercer derechos y de contraer obligaciones. La obligación, pues que consiste en toda acción que consista dar, hacer o no hacer. Existe un derecho sustantivo, que es el derecho que contiene las normas que regulan las obligaciones, y un derecho adjetivo, que es aquel que es procedimental y nos indica cómo se hace o cómo se aplica ese derecho sustantivo. No hay contrato sin que concurran los 3 requisitos que mencionamos: consentimiento, objeto y causa. La responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual quien comete un acto ilícito, quien comete o se comporta de manera ilícita debe indemnizar por los daños de ese acto. La responsabilidad civil extracontractual nos habla de un acto ilícito, de un daño producido a otra persona y de una relación de causalidad entre el acto y el hecho, pues. Los daños y su clase, pues el daño material es un daño palpable, el daño moral es la afectación psicológica, sociológica en detrimento emocional del sujeto. El daño material, que se divide en daño emergente y lucro cesante. Daño emergente es una especie de afectación económica al patrimonio del perjudicado, y lucro cesante es el ingreso o el beneficio que no se ha logrado obtener. Más adelante, pues es importante el principio de autonomía de la voluntad, que es la capacidad o el acuerdo que tienen la facultad que tienen las partes para aceptar o para dar su consentimiento en cualquier caso que consideren. Cualquiera de las partes puede y tiene la libertad de decidir si está de acuerdo en algo o no. Eso se constituye como el principio de autonomía de la voluntad.
Bueno, para aclarar el tema del consentimiento, la capacidad de oferta y aceptación, el objeto es la materia de que se trata el contrato y la causa, pues la obligación que se establezca. Doctrinalmente, los contratos están divididos en elementos naturales y elementos accidentales, y elementos esenciales, que son consentimiento, objeto y causa; elementos naturales, que pueden ser sucesos que se producen a raíz de hechos de la naturaleza, que algunas veces pueden estar reconocidas en los contratos, pero a veces no. Sin embargo, por mencionar algunos ejemplos, están los saneamientos por evicción y también los vicios ocultos. En los elementos accidentales no necesariamente están pactados dentro de un contrato, pero se sobreentienden que forman parte de ese contrato. Bueno, en los vicios del contrato nos dice que será nulo el consentimiento por error, violencia, intimidación o dolo. Existe el error de hecho, que es una equivocación acerca de la autenticidad o la antigüedad del objeto. Más adelante pudimos ver un breve análisis del daño y la pérdida de la oportunidad, en donde el daño es un concepto unitario que se divide en una serie de rubros indemnizables, ya que una vez frustrada la oportunidad, desaparece la oportunidad de conseguir un beneficio o un resultado esperado. Entonces, a veces se dificulta al juzgador poder reconocer o interpretar qué tan grande fue el daño. Entonces, allí en una oportunidad, ¿no? Qué tan grande fue el daño en una oportunidad y cómo se puede resarcir esa afectación. La responsabilidad civil y el daño tiene como primer sistema la aplicación de la venganza privada, que era la lex talionis. Luego pasó a una composición voluntaria, que fue evolucionando hasta la composición legal, y seguidamente la representación del Estado hasta llegar al actual sistema de responsabilidad civil. Veamos por acá. Los elementos de la responsabilidad son el hecho ilícito, el factor de atribución y el daño, siendo este el que activa la obligación para reparar el daño de lo afectado. Me pareció sumamente importante de que el daño es el menoscabo que se experimenta en el detrimento de los valores económicos que componen, ya sea tanto como daño patrimonial, y también la lesión a los sentimientos o al honor de las afectaciones legítimas, que se puede considerar como un daño moral. Muy bien. Es parte de la lectura. Tenemos también lo que se trató de la pérdida de la oportunidad, que puede ser el daño en una situación favorable. El daño significa más que el nocimiento o perjuicio, es la aminoración de una situación favorable. El daño viene a ser la contrafigura de la ventaja, del provecho o beneficio que golpea una situación positiva individualizada en un bien, o en una ventaja que termina por suprimirse por otro. Dentro de los orígenes indemnizables tenemos que la teoría jurídica de la pérdida de la oportunidad tiene sus inicios en Francia con la perte d'iguane chance, y luego en Inglaterra con the loss of chance recovery. Son dos temas puntuales que ocurrió pues en Francia, primeramente cuando un funcionario, al tramitar un recurso de apelación dentro de un proceso judicial, afectó al interesado sin que éste pudiera conocer qué hubiese pasado si este funcionario le hubiera dado el trámite correspondiente a su recurso. Y la otra pues consistió en que 12 artistas teatrales tendrían un trabajo por 3 años, pero que esta escogencia se llevaría a cabo a través de unas audiciones en donde le iban a avisar a los participantes que tenían que estar pues a presentarse en un lugar a una hora y todo lo demás. Y entonces a una de las chicas, que era de las más talentosas, no tuvo la oportunidad de presentarse, y pues a raíz de esto perdió la oportunidad, y evidentemente tuvieron que resarcir el daño, porque ella dejó de percibir algo que era beneficioso para ella. Es importante que para que se configure el daño en el derecho de oportunidad, que se necesita la concurrencia de 3 elementos. 1, la certeza de la existencia de una oportunidad. Debe ser una certeza seria, debe ser algo cierto, objetivo y legítimo.
debe haber la probabilidad de un resultado esperado. O sea, que quiere decir que tiene que haber una expectativa de lo que le pudo haber pasado, y debe haber una destrucción o disminución significativa de la oportunidad de percibir el probable beneficio esperado. El nexo de causalidad se dirige a la oportunidad cercenada. El nexo de causalidad se dirige a evidenciar la correspondencia que existe entre el hecho ilícito y el daño que efectivamente fue producido en detrimento de la víctima. Muy bien, también nos tocó la interpretación o el análisis de un caso de jurisprudencia, pues que no lo vimos o no pudimos discutirlos en clase, pero de verdad que fue bastante interesante. A mí en particular, yo analicé un recurso sobre la interpretación de los contratos. Está en el expediente 164/2012, donde el licenciado Aristides Gustavino Barrio, en su condición de abogado y representante legal, presenta un proceso de cobro de honorarios contra la señora Olga María Guerra de Montenegro y contra el señor José Elías Guerra Quintero. Este caso se llevó en la provincia de Chiriquí, en donde el licenciado Aristides celebró con la señora Olga María Guerra de Montenegro un contrato de servicios profesionales, que dentro del contrato se establecía que se iba a liberar un secuestro que era interpuesto por otras dos personas sobre la propiedad 41251, que era propiedad del señor José Elías Guerra Quintero. Y es importante este punto. También se iba a hacer la tramitación con el Banco Multibank para la liberación de una hipoteca. Se iba a hacer el trámite de donación y traspaso de esa finca. O sea, se iba a transferir desde el señor José Guerra. El señor José Guerra le va a transferir a su hija, que es la señora Olga María, le iba a transferir la propiedad. Y el tercer paso significaba de que él le iba a dar en donación la finca. Primero, iban a liberar de un proceso anterior. Segundo, se iba a realizar la cancelación con Multibank y la finca iba a quedar liberada. El primer punto era sacarlo del secuestro. El segundo, cancelar la hipoteca que tenía la propiedad. Y la tercera era traspasar la propiedad del señor José a la señora Olga María. ¿Qué sucede? El señor presenta su proceso. Estas personas, cuando se hacen varios creo que los dos primeros trámites, las personas pues le dicen que no le van a hacer efectivo el pago, y el contrato en sí se trataba de que el licenciado Aristides iba a recibir una cuota aparte de esa finca. O sea, no habían tratado de dinero, sino que iban a tratar una propiedad, una cuota aparte de la propiedad. Entonces, resulta que se va en primera instancia, y en primera instancia nos dice que a través del auto 267 proferido por el juzgado cuarto de circuito de Chiriquí, se admitió la demanda sumaria de cobro de honorarios incoado por Aristides Barrios contra Olga María. Luego de cumplidas las etapas procesales en primera instancia, negó la pretensión del demandante. Por otro lado, condenó al demandado José Guerra al pago de la suma de $1,071.88 y las costas relativas por honorarios profesionales a los gastos del proceso. Eso fue en primera instancia. Se va a segunda instancia, y en segunda instancia el Tribunal Superior Administrando Justicia confirmó la sentencia número 40 de 2011 dentro del proceso sumario. Quiere decir, y solamente le agregaron $150 en costas de segunda instancia. O sea, ya el señor no iba a cobrar una cuota aparte, el licenciado Aristides no iba a cobrar una cuota aparte, sino que iba a cobrar $1,071, que fue el monto que le puso el juzgado cuarto de circuito de Chiriquí. Entonces, ¿qué hizo? El licenciado Aristides acude contra otro licenciado, que ahorita se me escapa Aníbal Watson, y el licenciado Watson presenta un recurso de casación en el fondo y consta de una sola causal, y la causal corresponde a la infracción de normas sustantivas en el concepto de interpretación errónea de la norma.
lo que ha influido sustancialmente en lo dispuesto de la resolución recurrida. ¿Qué significa el recurso en el fondo? ¿Por qué? Porque ellos tenían un contrato. Y si bien es cierto, como nosotros vimos en los artículos con el profesor, la esencia de los contratos se debe cumplir porque los contratos tienen fuerza de ley. Entonces, si ellos ya habían pactado que iban a entregar al licenciado una cuota aparte, una vez se hiciera tanto la liberación del secuestro, luego se hiciera la liberación de la cancelación de la hipoteca y posteriormente se hiciera la donación del señor José a su hija Olga, para no alargar tanto el análisis del caso, del fallo, en primera y segunda instancia el juzgado halló que era suficiente los $1,088. Él liberó el secuestro y realizó lo que fue la cancelación en Multibank, el trámite de liberación para que Multibank liberara la propiedad de la hipoteca, y lo último que faltaba era hacer el traspaso del señor José a la señora María. Pero hay un detalle muy importante, y es que el contrato de servicios profesionales lo firmó el licenciado Aristides con la señora Olga María. Entonces, ¿cuál es el meollo de este asunto? Que la señora Olga María no era la propietaria de la finca 41251, que es la que está en Mestión. Entonces, por eso, primera y segunda instancia le niegan a él sus pretensiones, porque si yo no soy la dueña de una propiedad, ¿cómo yo voy a garantizar que te voy a dar una cuota aparte de algo que no es mío? Y en base a eso, en base a esa interpretación, primera y segunda instancia le negaron las pretensiones al licenciado. Entonces se fue a casación porque había un error de fondo en la norma sustantiva, porque si bien es cierto, ella no era la dueña, pero la esencia del contrato de servicios profesionales que ellos firmaron era que una vez se hicieran todas esas tramitaciones, pues el señor iba a tener la cuota parte de la propiedad. Y obviamente, para hacer el cuento largo, el cuento corto, el criterio de la sala fue: en el recurso de casación es en el fondo y consta de una sola causal, infracción de normas sustantivas. En primer lugar, Aristides y Olga suscribieron un contrato de servicio. Bueno, eso fue lo que ya les comenté. Y por último, lo que le voy a decir es que al señor bueno, no lo tengo detallado aquí, pero el señor le concedieron la Corte Suprema, de acuerdo a la interpretación de los contratos y de los artículos 1132, 1133 y 1136 del Código Civil, le dieron a favor la cuota parte, inclusive le dieron unas costas por $8,000 adicionales de la cuota parte. Así que fue un caso de verdad supremamente interesante, al menos para mí, que de verdad me hubiera gustado compartirlos con mis compañeros. Bueno, vimos más adelante el tema de la generación de los contratos, de las fases de formación del contrato: generación, perfección, consumación. Generación es la conversación de las ideas previas, la perfección es la formación del contrato, con la mente, la oferta y la aceptación, de acuerdo al artículo 1113. Luego la consumación, que es el cumplimiento del fin para el que se ha celebrado el contrato. También vimos el tema de las nulidades. Un contrato es nulo o carente de todo efecto jurídico cuando faltan algunos de los elementos necesarios para su constitución, ya sea la falta de capacidad de los contratantes, el consentimiento o la falta de causa. Vimos entonces que la nulidad absoluta tiene, de acuerdo al artículo 1141, que es cuando le falta alguna de las condiciones esenciales que ya conocemos y para la formación o su existencia, y cuando falta algún requisito para su formación. Veamos acá adelante. No voy a extender tanto en el tema de la nulidad. Pero la nulidad absoluta puede ser en todo y la nulidad relativa pues en parte. Tuvimos las presentaciones de
licenciados que presentaron en temas de derecho, presentaron en derechos deportivos, presentaron en el régimen especial de los trabajadores de la ACP, presentaron en el tema de la familia. Ya nos tocó hacer una presentación en cuanto a esos temas que de verdad fueron bastante interesantes, por lo menos en el tema de derecho deportivo. Aquí en Panamá no tenemos ninguna jurisdicción y los derechos deportivos no entran dentro del Código de Trabajo. También conocimos que la autoridad del Canal de Panamá se rige por un reglamento que está en la Constitución, en el título del Canal de Panamá. Ellos tienen sus modificaciones y cosas que son distintas a las que se manejan en el Ministerio de Trabajo. También vimos el tema de la familia en el concepto de los matrimonios, si es igual un matrimonio o una unión de hechos. Sumamente importante me parece el tema de que cuando las personas pagan divorcio, se divorcian y le dan las resoluciones, y las personas ya asumen que con eso pues ya están divorciadas y no lo llevan al registro civil. Entonces vamos a decir que en el evento de que una persona fallezca, como el divorcio no está inscrito, pues la persona del matrimonio anterior o su ex esposa pues tiene todos los derechos, y son como lagunas o vacíos que no hay o que la gente no reconoce y no sabe manejar, y es un tema muy importante que de verdad debe conocerse y comentarse. Bueno, en tema de los elementos doctrinales, elementos esenciales, elementos naturales, elementos accidentales, el proceso de formación de contratos, generación, perfección, consumación, la nulidad absoluta, pues tenemos que son infracciones de normas imperativas, la falta de alguno de los elementos constitutivos o no ajustarse a la forma exigida que tenga un carácter esencial. Y la nulidad relativa tiene que ver cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia sea imperfecta, o cuando alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige y particular interés de las partes. También cuando se ejecuten o celebren con personas relativamente incapaces, son menores de edad, enfermos, y los que vimos creo que en el artículo 1136. Los contratos en la doctrina: unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, típicos, atípicos, consensuales, reales y formales, instantáneos, duraderos, de ejecución periódica, principales y accesorios. Un gestor de negocios ajenos es la persona que está encargada en nombre de otro, que se hace de forma voluntaria, que es un acto completamente lícito, que se hace de forma voluntaria, de forma espontánea, sin mandato, donde el gestor debe responder pues como un buen padre de familia por la administración del negocio que vaya a manejar. El enriquecimiento sin causa pues tiene tres obligaciones, y es que debe existir el empobrecimiento, debe existir el enriquecimiento correlativo, la ausencia de causa que lo justifique y la ausencia de cualquier otra acción. Vamos a ver un poquito más para no extendernos tanto. Las características de la nulidad, pues dentro de las características, nulidad que debe estar preceptuada en la ley, que priva de la oferta del efecto normal del acto y la causa de la sanción contemporánea con la celebración del contrato. Esto en cuanto a las características de la nulidad. Otras cosas que vimos dentro de las lecturas fue el discovery. El discovery, que es la carga de la prueba, que pues Panamá, como estuvimos o el Canal de Panamá estuvo en manos de los estadounidenses, del derecho anglosajón, ellos dejaron en nuestro país el discovery, y actualmente Panamá es uno de los países de referencia para la utilización de este sistema, porque este sistema permite que haya más transparencia dentro de los procesos. Eso quiere decir que ambas partes tienen el conocimiento y el acceso a las pruebas antes de que se llegue al juicio o antes de la etapa formal. Entonces el discovery es una nueva herramienta que viene, que de verdad
como estaba en la lectura, hay mucho desconocimiento, o las personas o los abogados no están en tanto o no están tan claros de toda la situación que tiene que ver con el discovery, porque no tienen ese conocimiento de aplicación. Sin embargo, como bien lo dice el decálogo del abogado, nosotros tenemos que aprender cada día, porque si no cada día seremos menos abogados, y es importante que se difunda o que se despierte más el interés por un tema que prácticamente ya está aquí, que ya nos va a tocar ver, y que en lo personal a mí me parece que es muy interesante tener el conocimiento de que no haya esa sorpresa de que un cliente vaya a sacar una prueba o mi cliente me haya dado una información que sea errada. Entonces obviamente se evita esos momentos incómodos, pienso yo, de que yo vaya a sustentar algo y resulte que no sea así, y que la otra parte pues tenga las pruebas suficientes para echar por tierra lo que yo voy a comentar. Así que me parece que es sumamente interesante eso en el tema del discovery. Y pues otra de las lecturas que tuvimos fue la lectura de El Abogado, que pues tenían que ver con la carrera o la función de los abogados. Existe como creo que es como diferentes pensamientos en cuanto a la labor que debe hacer, la labor social que debe hacer un abogado, que muchas veces puede ser atender algún caso sin cobrar, o atender algún caso de una manera que sea más accesible para los clientes, dejando a un lado las formalidades o dejando a un lado las tarifas establecidas por hacerlo de una manera social, sino que más bien este apoyo social que se le puede brindar a las personas trata más que ver con esa responsabilidad que tiene el abogado, no solamente con un cliente de apoyarlo, sino con la responsabilidad con las instituciones, con todas las personas con quien tiene acceso. Las personas que contratan un abogado o que buscan un abogado lo hacen con la certeza o con la confianza, después de haber evaluado o de haber una gama amplia de abogados. Pues simplemente si te llegan a tocar la puerta, pues debe ser con el compromiso de que, o con la esperanza, la fe puesta de que tú vas a hacer tu trabajo. Y pues eso me parece que es sumamente importante que los abogados pues lo tengamos en cuenta para el momento en el que nos toque atender algún caso. Pues estamos con la confianza de nuestro cliente. Tenemos que ser claros con nuestros clientes también, porque de repente el cliente tiene una expectativa de que va a ganar, y hay que ser sinceros desde el principio y decirle cuáles son los pros y los contras, qué puede esperar, qué no puede esperar, qué puede pasar. Entonces esa parte pues es bastante interesante, porque tiene tanto que ver con la ética como de las responsabilidades de ser abogado. No vamos a hacer hasta donde se pueda hacer, en la medida que podamos, con las leyes que nos respalden y en base a todo lo que conocemos y lo que está permitido hacer. Hay que actualizarnos, hay que mantenerse estudiando, me parece muy interesante el tema actual que empieza ahora en octubre, el tema del Código Procesal Civil. Pues es de bastante interés que personas que ya tengan 20, 30, 40 años de ser abogados pues tengan que estarse actualizando, igual que nosotros estamos terminando, porque es sumamente necesario conocer. Me impactó mucho, creo que vi una conferencia del magistrado que está llevando la ponencia o la exposición o la divulgación del Código Procesal Penal, hablando de la interpretación, y de verdad que es un tema en el que hay que prestar la atención, en el que hay que empaparse, en el que hay que saber. Personalmente me tocó ver un tema de civil, pues que no tiene nada que ver con la universidad, pero me tocó ver pues cómo la legislación que era hace 2 años cambió. Entonces cambió completamente el procedimiento de hacer las cosas. Y bueno, básicamente creo que me extendí un poquito, pero esta es mi análisis de la asignatura. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.